Usted escucha RCN Radio. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Muy temprano esta mañana comentábamos sobre una noticia que está impactando mucho en el mundo y que tiene que ver con el reporte que se conoció de unos hechos de hace varios días, hay que decirlo, pero se conocen ahora en las últimas horas. Varios pilotos de aviones comerciales en Chile dicen haber visto algunos objetos voladores no identificados, es decir, no se sabe qué es. Pero lo curioso es que fueron varios los que reportaron haber visto estos objetos. Se hizo pública en las últimas horas esa información por cuenta de que hay una grabación de una de las cabinas de los aviones en donde conversan precisamente sobre lo que están viendo. Hemos contactado a César Garrido, director del Centro de Estudios e Investigación de Fenómenos Anómalos de Chile. Le queremos preguntar por qué ellos tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano la conversación y saber exactamente qué fue lo que pasó. Han compartido precisamente en las últimas horas esa información y queremos tener los detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos, César. Buen día desde Colombia. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien intrigados por la información que ha trascendido. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Porque lo que llama la atención es que hayan sido varias personas las que han reportado ver este fenómeno. ¿Qué fue lo que vieron y qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, esto ocurrió el día 7 de mayo de este año. Una de las aeronaves de la aerolínea LATAM realmente vio este tema de las luces, ¿cierto? En el sector Libor. El sector Libor es un sector que ellos tienen determinado por la entrada de las aerolíneas internacionales, ¿ya? Hacia Chile, en este caso hacia Antofagasta. Luego, una aerolínea, ¿cierto? El piloto de la aerolínea Copa, el 174, dio más detalles de este avistamiento, ¿ya? Incluso tomó hasta unas fotografías de los ovnis. Y así fueron sucesivamente las demás aerolíneas que también tuvieron el mismo avistamiento de estas luces. ¿Qué fue lo que vieron exactamente? ¿Algo que se movía, una luz, varias luces? ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, ellos vieron varias luces. De partida vieron una, después dos, llegaron a ver hasta cuatro, ¿ya? Estas luces tenían un movimiento inteligente, por lo que dicen y comentaban los pilotos, ¿ya? La aerolínea Copa, el piloto de la aerolínea Copa identificó a tres de ellas, ya que tenían movimiento hacia distintos lados, llegando a formar una especie de triángulo delante de ellos. Así que estamos hablando de objetos inteligentes que no A fueron ver, captados por el un radar. momentico. Digamos, las luces inteligentes es como si fueran, a ver, voy a inventarme, como unas especies de naves pilotadas que entonces al formarse en triángulo quiere decir que hay inteligencia detrás de tal manera que establecen una barrera o un sistema de protección o de vigilancia. ¿A qué llama usted movimiento inteligente? Inteligente. Bueno, movimiento inteligente se le denomina, ¿cierto?, un movimiento coordinado, ¿ya? Un movimiento coordinado entre ellos, llegando, como le decía, a formar esta figura en triángulo. No creo que sea una barrera o algo defensivo, sino que yo creo que es un sistema que indica que ellos que están en una especie de comunicación con las personas, en este caso con el avión que iba delante de ellos. Señor Garrido, ¿a qué hora se presentó ese avistamiento y cuánto tiempo duró, según lo que han reportado los pilotos? Este avistamiento fue más o menos a las 3 a.m., a las 3 a.m. a las 3 de la madrugada. Duró por más de media hora, 45 minutos. Fueron varias las aerolíneas que identificaron estas luces, ¿ya? Y todas estaban en contacto con la torre de control de la base de Cerro Moreno, de Antofagasta. Y en algún momento incluso tengo entendido que se especuló con que se tratara de luces emitidas por embarcaciones que estaban en la zona. ¿Esa hipótesis de pronto fue considerada? Sí, fue considerada, pero totalmente descartada por lo mismo, porque las embarcaciones de partida pueden ser vistas por el radar, ¿ya? Y no fueron vistas por el radar. Lo otro, como le explicaba, los pilotos están capacitados, ¿cierto?, para identificar este tipo de fenómenos, ¿ya? Son profesionales en este tema.
no había ningún tráfico aéreo en ese momento. Lo otro, que se descarta el tema de las luces, ¿por qué? Porque tenían un movimiento hacia arriba, ascendente y descendente, ¿ya? Y formaron este triángulo, o sea, cosa que imposible a esa altura. Estamos hablando de 30.000 pies, 32.000 pies, que son cerca de 10.000 metros. ¿Han podido establecer alguna hipótesis sobre las luces que vieron en ese día de mayo? Bueno, nuestra hipótesis, hasta lo que hemos llegado por el momento, es que se tratan de objetos voladores no identificados, ovni en este caso. No lo podríamos decir si son terrestres o extraterrestres. Nosotros vamos más por el lado extraterrestre, ¿ya? Porque no hay, al menos acá, conocido por el ser humano, objetos que puedan hacer y moverse de esta forma. ¿Desde tierra tienen ustedes el reporte de que alguien haya visto las luces? Porque lo que nos cuentan es que nos cuenta usted varios aviones, que era la versión que se conocía, varios aviones, pilotos de varios aviones reportan haber visto las luces. ¿Alguien desde tierra reportó haberlas visto? No, nadie desde tierra, al menos hasta donde tenemos entendido. ¿Por qué? Porque este sector Libor está hacia el oeste, hacia el interior, hacia los lados oceánicos, ¿ya? Es un sector de tráfico oceánico, ¿me entiendes? Hacia el interior, hacia el mar. Señor Garrido, ¿y este tipo de objetos, tanto en este como en otros casos, pueden eventualmente representar algún peligro para los aviones, las aeronaves que están en ese momento sobrevolando? Sí, de todas maneras, pueden representar un peligro. Por eso se informó, de verdad, la torre de control dio aviso a la quinta brigada, ¿ya? Para que pudieran enviar aviones, caza a investigar estos temas, porque igual es complicado, incluso tuvieron que desviar varias aerolíneas de su ruta, de su trayectoria, para evitar una posible colisión o algún evento. Bueno, interesante, vean ustedes. ¿Por qué se tardó tanto se tardó tanto en conocerse esta información? Esto pues se produjo el 7 de mayo, pero apenas ahora, en las últimas horas se ha conocido. Es que la verdad que nosotros primero se investiga primero el fenómeno, se sacan las conclusiones y luego se da el tema. No es un caso de llegar y tirar, porque puede ser... descartamos todo lo natural primero, ¿me entiendes? Nosotros vamos descartando hasta llegar a lo medular para poder darlo a informar. Entendemos. Un trabajo interesante. César, muchísimas gracias por esta información. Sí, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Él es César Garrido, director del Centro de Estudios de Fenómenos Anómalos en Chile. Esto ocurrió el 7 de mayo. Ellos son los que hacen pública la información y nos dice por qué nos demoramos tanto, porque empezamos a descartar, o sea, como empezar a identificar realmente si hay una explicación posible, y no hay explicación posible. Entonces, una vez que ellos dicen no hay explicación posible, pues contamos que evidentemente hubo un avistamiento de un objeto o unos objetos voladores no identificados, cuyo origen se desconoce. Él dice, nosotros de pronto nos inclinamos por algo extraterrestre, pero bueno, ahí ya va la mirada que tenga cada quien. Pero lo cierto es que hicieron el trabajo de verificación para ver si había algo que en la zona justificara esas luces, y dice él, no lo encontramos hasta el momento. Se habló incluso de una primera hipótesis que fue la de una supuesta emanación de luces de embarcaciones que irían en la ruta, pero se descartó esa hipótesis porque estos objetos tenían movimiento inteligente, se movían hacia arriba y hacia abajo. El avistamiento fue realizado por pilotos de aerolíneas comerciales distintas, tanto de Copa como, por ejemplo, de LAN Chile 639, y confirmó el señor César Garrido que en ese tipo de casos pues obviamente también se toman precauciones porque uno o varios de estos objetos pueden representar eventualmente un peligro para el vuelo. Incluso se ha informado que uno de los vuelos tuvo que desviar unas millas su ruta cuando se encontró con estas naves que formaron un triángulo y que parecían estar comunicándose entre sí.
Él dice que es un movimiento inteligente. Cuando le preguntábamos qué era, pues que da la sensación de que no es movimiento aleatorio o al azar, sino que hay alguna cosa que los ubica. Bueno, en fin. Es una noticia que llega de Chile, ocurrió el mes de mayo, después de la comprobación y demás, este centro de estudios de fenómenos anómalos hace pública la información. Fueron varios pilotos de varios aviones comerciales que reportaron lo mismo, unas luces extrañas en el cielo a las 3 de la mañana. 9 de la mañana, 18 minutos.